Arranca, pelá, que llegó la tribu con la rumba barranquillera. ¿Qué más, viejo Gustavo? ¿Cómo va? Kevin, ¿cómo estás? Hombre, bien. Excelente. Aquí dándole. Siéntate, tómate algo. Vale, gracias. ¿Me regalan una cerveza, por favor? Claro. Gracias. No, mi hermano, aquí estudiando lo del BAL. Estoy estudiando lo del BAL. Sí, estudié algunas cosas, todavía me hace falta repasar bastante. ¿Y qué? ¿Cómo vas? Cuéntame. No, bien. Aquí lo primero de la Retenfuente. No sé Pero si- cuéntame, ¿cómo vas con el tema? A ver, Pues por bien. ejemplo, yo estoy un poquito indeciso con lo que es el concepto de retención en la fuente. ¿Qué retención Bueno, en la la fuente? retención en la fuente es un mecanismo para la recaudación de impuestos, tú sabes, como la renta, Claro. el IVA, el timbre, entre otros. Anticipadamente, ojo. El efecto sobre los impuestos es que en el momento en el que se declaran, Claro. estos valores podrán ser deducidos del valor total del impuesto. Para las personas no declarantes, la retención en la fuente será el impuesto. Ok, ven acá y ¿para qué existe retención en la fuente? ¿Por qué se hace retención en la fuente? Bueno, la retención en la fuente existe para recaudar de manera gradual el impuesto. En lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause, ojo, en el estatuto tributario Claro. del artículo 367. ¿Y qué elementos forman parte de retención en la fuente? Bueno, deben está- existir unos agentes, ¿no? Sí, ahí está el agente retenedor. El agente retenedor es la persona que realiza el pago o abono en cuenta y a quien la ley le otorga la calidad. ¿Ya? Está otro man ahí que el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona que se beneficiaría del pago o abono en cuenta que soporta la retención del impuesto. Está un man que genera y que el hecho generador. El hecho generador es el pago o abono en cuenta que origina la obligación y el momento de practicar la retención. Y por último, la tarifa. La tarifa es el porcentaje que se aplica sobre el pago o abono en cuenta y que determina el valor a retener por concepto de impuesto. No, amigo, te veo firme con este parcial. Y eso, que falta establecer la retención en la fuente, o sea, ¿quién establece ¿En qué consiste? Sí, o sea, por lo menos, el ente encargado de establecer las relaciones, la retención en la fuente es el gobierno nacional. Tú sabes eso, ¿no? Que el gobierno es el que aplica la retención en la fuente, el cual establece retención en la fuente para los contribuyentes del impuesto de renta que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho, con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo de los impuestos nacionales. Eso está en el artículo 366. El porcentaje de retención es el establecido sobre los pagos o abonos en cuentas susceptibles de contribuir ingresos tributarios para el contribuyente del impuesto de renta. Amigo, yo creo que con toda esa información que tienes va firme para el parcial, No, pero claro. hay que estudiar más. Por mi parte yo te voy a complementar pues mi parte, lo que he estudiado, lo que he investigado. Bueno, ¿y sabes qué impuestos están sometidos a retención? Bueno, lo que yo investigué, lo que he estudiado más o menos es pues el impuesto de renta, lo que son las remesas, las ganancias ocasionales, el famoso IVA, industria y comercio, timbre nacional, gravamen a los impuestos financieros, entre otros impuestos, están sometidos a retención en la fuente. Ok, ¿y cuál es el efecto de la retención en la fuente en los impuestos? Bueno, en las liquidaciones de carácter privado, las Sí. personas restarán del impuesto el valor que se les haya sido retenido. Ok. Si la diferencia resulta ser positiva, deberá pagarse dentro de los términos ordinarios señalados por la autoridad fiscal. Wow. O sea, ¿y entonces qué es la finalidad de la retención en la fuente? Bueno, básicamente la finalidad de la retención en la fuente es facilitación, aceleración y aseguramiento en el recaudo del impuesto. Además, tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se causa. Mira acá, tú me estabas comentando aquel día de quiénes eran los agentes de retención de los impuestos de renta, remesas y ganancias ocasionales. ¿Me puedes recordar? Sí, claro. Mira, los agentes de retención son las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas y las demás personas naturales o jurídicas, las asociaciones liquidadas y las sociedades de hecho. Ok. ¿Y qué personas naturales son agentes de retención? Son agentes de retención las personas naturales que tengan la calidad de comerciante y que en el año inmediatamente anterior
tuvieran un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30 UTB, equivalente más o menos a 892.590 millones de pesos. Ven acá otra preguntita. ¿Las personas naturales son agentes de retención por renta, remesa y ganancias ocasionales? Bueno, mira, como lo especifica la ley, en este año, en el 2017, serán agentes de retención en la fuente. Ajá. Las personas naturales que cumplan con los siguientes requisitos. Primero, ser comerciante. Ok. Segundo, que su patrimonio bruto a 31 de diciembre del 2016 corresponda a 30.000 UT. Ok. Los ingresos brutos que sumen pues también 30.000 UTB. Ah, Kevin, veo que tú sabes bastante, mano. Veo que estudiaste bastante lo de Bisbal. Ven acá. Otra preguntita. ¿Cómo se llega a ser autorretenedor? Bueno, es un concepto un poco extenso, pero bueno, te lo voy a explicar. Sí, que todo este tema es extenso. Sí, claro, bastante. Bueno, la figura de autorretención consiste en que el agente de retención se debe abstener de practicar retención en la fuente por compras a personas catalogadas como autorretenedores, para que sean ellos mismos quienes correspondan por los valores sujetos a redención. Una persona jurídica obtiene la calidad de autorretenedora por autorización expresa de la DIAN, cuando tiene un gran volumen de operaciones y muchos clientes que practican retención en la fuente. Por lo tanto, para el Estado es mucho más fácil autorizarla para que sea ella misma quien autorretenga, declare y pague los diferentes conceptos que dieran lugar a practicarle retención en la fuente, en vez de hacer que le retengan un gran número de contribuyentes a los cuales es mucho más difícil retenerles un seguimiento para que consigan los valores retenidos. Ok. Bueno, para solicitar esos trámites pues, de la DIAN, primero debes de cumplir unos requisitos. ¿Cuál es el primero? Ser persona jurídica. Debes enviar una solicitud ante la DIAN, una petición que debe contener el nombre de la persona a quien va dirigida, identificación del penitenciario, petición expresada, razones de petición, pruebas, certificación de contador público donde consten los ingresos por ventas en el año y el número aproximado de clientes que sean personas jurídicas. Igualmente se debe presentar la declaración de renta y el certificado de existencia y representación legal del solicitante. O sea, todo eso, ¿eh? Todos esos trámites, amigo, necesitas. Pero es que esto es pura vuelta de papeleo y toda esa cuestión, hermano. Todos esos papeles los debes de presentar ante la DIAN. O sea, entonces ¿cómo se llega a ser gran contribuyente? Bueno, según lo dice la ley, en el artículo 1 de la resolución 00027 del 2014 de la DIAN. ¿De eso te aprendiste? Todo eso me aprendí, amigo. Aclarado posteriormente, la resolución expedida por la misma entidad establece que las condiciones que deben cumplir tanto las personas naturales como las personas jurídicas para tener la calidad de grandes contribuyentes es... Hermano, ven acá. Y entonces, ¿cómo se llega a ser gran contribuyente? Bueno, listo. Como dice el artículo primero de la resolución 00027 del 2014, la DIAN, aclarado posteriormente por la resolución 0059 del 2014, expedida por la misma entidad, establece que las condiciones que debe cumplir tanto las personas naturales como jurídicas para tener la calidad de grandes contribuyentes. Aunque son varias las condiciones establecidas por la DIAN, el cumplimiento de solo una de estas puede traer la calidad de gran contribuyente a la persona natural o jurídica. Igualmente es importante tener en cuenta que al ser catalogado por la DIAN como gran contribuyente no implica que la persona natural o jurídica lo será eternamente, pues la DIAN se encargará de verificar periódicamente el cumplimiento de la condición o condiciones que permitieron que ese contribuyente tuviese dicha calidad, haciendo el estudio correspondiente en caso de que el contribuyente ya no cumpla las condiciones. Para ser gran contribuyente, la DIAN deberá informárselo mediante resolución. La DIAN pues establece una serie de condiciones para que tú seas gran contribuyente. ¿Cuál es la primera? Poseer activos fijos declarados en las rentas superiores al equivalente de 3 millones UTB. O sea, tengo que declarar, ¿no? Sí, claro. El patrimonio liquidado declarado en renta debe ser superior a 3 millones UTB.
los ingresos brutos declarados en la renta deben ser superiores a 2 millones UTB y el impuesto a cargo de declaración de renta debe ser superior a 35.000 UTB. Bueno, el total anual de retenciones informadas en sus declaraciones mensuales de retención en la fuente debe ser superior entonces a 300.000 UTB. O sea, esa es la sumatoria total de todos los meses en el año, ¿no? Así es, amigo. Ok. El total anual del impuesto generado por operaciones grabadas con IVA sea superior a 200.000 UTB. El valor de los costos indirectos de fabricación de las importaciones sea superior a 10 millones de dólares. ¿De dólares? De dólares, amigo. La información a verificar por la DIAN será la del año fiscal anterior al cual se realizó el estudio, es decir, el año 2016. Y la VT a tener en cuenta es la del año anterior a aquel en que se realiza la calificación. Ok, o sea que hay diferencias entre un autor retenedor y un gran contribuyente. Sí, claro, hay diferencias bastante marcadas. Bueno, primero voy a empezar a aclararte que pues los autores de retención en la fuente, los contribuyentes que hayan sido autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como tales. Okay. Por lo general, por sus características, los grandes contribuyentes son autores retenedores, aunque no necesariamente, puesto que pueden ser que algunas empresas sean catalogadas como grandes contribuyentes, no sean empresas autorretenedoras, y algunas empresas no catalogadas como grandes contribuyentes sean autorretenedores. Ok, o sea que si nos colocamos a ver qué pasaría si no declara o se hace mal la retención en la fuente. Bueno, existen una serie de sanciones, pues como establece la DIAN, pues el reglamento quedaría de la siguiente manera. Con la reforma tributaria no solo se ajustaron las tarifas de los impuestos, como en el caso del IVA y su incremento de 3 puntos en la tarifa general. Recuerda que ahora el IVA está en el 19%. También se modificaron los porcentajes y los topes de las sanciones al no cumplir la DIAN. Casos como la extemporaneidad ya no solo implican multas para las personas naturales, ahora también aplicará para el IVA y el recién creado monotributo con impuestos alternativos. Sin embargo, la reforma redujo el monto de algunas sanciones para motivar el pago de las obligaciones. Ok, bueno, o sea, en definitiva, y si no se cumple cuando le corresponde. Claro, mira, la tributaria aprobada contempla que la omisión del impuesto de renta y complementarios tendrá una multa del 20% del valor de las consignaciones bancarias. ¿El 20%? El 20%. O igual porcentaje también de los ingresos brutos que aparezcan en la última declaración pues que se haga. Si lo que usted hace fue que no declaró la retención en la fuente, la multa será pues del 10%. Para el caso del timbre, la sanción será de 5 veces el monto que tenía que pagar. Ante la omisión de la declaración de IVA o de impoconsumo, la multa será del 10% de los ingresos brutos o de las consignaciones. Mientras tanto, la sanción por inexactitud quedó en un 100% de la diferencia entre lo que tenga que pagar y el saldo a favor que generó la omisión. Si presenta la declaración con errores, presta mucha atención, se pone a una multa máxima de 15.000 unidades del valor tributario, o sea de UTB, que para el 2017, óigase bien, está en unos 477 millones de pesos, nada más, bastante. Pero dependiendo de ciertos criterios, los porcentajes de las multas oscilarán entre 3% y 5% de las sumas que se presentaron erróneamente. Mira que yo pensaba que este tema pues me da pereza, mi hermano, me da flojera. Es bastante extenso. Sí, es extenso, pero es importante. O sea, me he dado cuenta que es importante. Es más, mira quién viene allá, ¿ves? El viejo Will, el viejo King. Vamos a recibirlo. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Ay,
llegó el amigo Willy Colón. ¡Ey, Gustavo, ¿qué? Hola, bien, bien, aquí dándole, estudiando. ¿Qué están haciendo? ¿Y está fría? No, pegó. Espérate un momentico. Gracias. Mira, mi Viejito. hermano, eso. Gracias. Tómate para que te refresque. De nombre, aquí estudiando lo de Bisbal, mi hermano, lo de Retefuente. Vamos ahí. Y este man sabe bastante, mi hermano. Me tiene a mí preocupado esa vaina. Ven acá y sabes bastante. ¿Y qué te están estudiando qué? Ay, yo le estaba explicando aquí al viejo Gustavo lo que es el UTV. No, viejo, y eso que sabes bastante. Eso no es UTV. No es UTV, ese es VT. ¡Súbete! Mira lo que me estás enseñando tú. Hombre, espera, para que veas cómo soy yo te voy a explicar esa vaina. Explica. Pero te lo explico ahora que venga Cindy porque quedó en venirme a buscar. Que pero nos vamos a ir a estudiar. Pero vas a ir a estudiar con Cindy. Vamos, porque ya llegamos aquí. vamos todos, entonces. Me tengo que ir, mi hermano. Sí, Me viejito. acabaron de llamar ahorita hace poquito que tenía que ir a hacer un papeleo allá. Pero si quieren ustedes y estudian. Oye, man, vamos y te sacó ese error tuyo. Está arro. Me está enseñando este loco. UTV, vamos. Te Bueno, veo. hermano, no, yo los dejo. Entonces, esperen así. Chiquito, que te vaya bien, viejo. No, mi hermano. Saludos a Antonio. Ey, ven acá, ve. Mira, ahí viene un taxi. Yo creo que esa es Cindy. Mi amiga Cindy Crawford, ahí viene en taxi, pues. Ya él puede cortar el resto. ¿El Cindy qué? Oye. Pero bien, estamos esperando. Estamos estudiando. ¿No queremos ir a estudiar por allá? Vamos a pasear, vamos a estudiar. A esta hora, compañeros. Y estamos tomando unas frías para el calor. Hombre, vamos a pasear, Vamos. vamos, ¿qué van a hacer? Vamos, pues vamos. Estudiar para el parcial. Hay que estudiar, hay que estudiar. Vamos. Sinceramente te voy a decir una vaina ya. Nosotros, bacanos, y al malecón, tomarnos las frías, este man ya está chapetico, yo me tomé 2 frías y estoy bacano, el Gustavo se ve que se estaba cayendo, pero no, la verdad es que deberíamos estudiar. Te iba a decir- Sí, es lo mejor. y además, mira, tú sabes que el Kevin es mi llave y todo, pero sinceramente este marica no se sabía ni cómo era, ni que y decir que UTV, ese UTV no existe, es VT. Él le sale en el parcial, le dice el profesor UTV y el profesor lo clava. Mejor Y lo clava bien clavado. Aclárame, ¿qué es VT, Willy? Bueno, yo te voy a decir que es VT. La VT es unidad de valor tributario. Es una medida que permite ajustar las cifras y los valores absolutos aplicables a impuestos y sanciones tributarias. ¿Administrado por quién? Por la DIAN. Y además, ¿qué es eso? La UTV se reajusta anualmente en variación del índice de precios al consumidor por ingresos medios. Ustedes saben que el IPC anualmente se aumenta, entonces ese reajuste lo hacen de acuerdo a las VT. Todo esto lo hace el DANE en un periodo comprendido entre el 1 de octubre del año anterior al gravable, es decir, el año anterior, si es 2017 es el año, se hace de acuerdo al año 2016 y la misma fecha al año inmediatamente anterior. Bueno, William, ¿y en qué consiste eso de autorretención? ¿Quiénes son los autorretenedores? Bueno, los autorretenedores son aquellas personas autorizadas por la DIAN. ¿Qué es la DIAN? Como le digo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, teniendo en cuenta el volumen de operaciones, de sus operaciones, la existencia de un gran número de retenedores, entre otros factores. ¿Qué quiere decir esto? A la DIAN le es más fácil que las empresas que tienen mayor volumen de retención y de operaciones se autorretengan ellas mismas. ¿Por qué? Porque si no, le tengo que hacer ese trabajo a ella. Entonces es mucho más sencillo para la misma empresa hacerse esto. Quedamos después del título de impuesto de remesa, ¿cierto? Entonces ahora empezamos con los conceptos que no están sujetos a retención en la fuente, a título de impuesto de renta. Bueno, te los voy a enumerar porque es un poco difícil aprendérselo, pero uno cuando empieza a estudiar y eso, uno le va mejor. Los conceptos que no están sujetos son los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a entidades que no son sujetos pasivos del impuesto de renta.
los pagos o abonos en cuenta que por mandato de este estatuto sean exentos en cabeza del beneficiario. Además de eso, los pagos o abonos en cuenta respecto de los cuales deban hacerse la retención en fuente por otros conceptos, las rentas que obtengan los contribuyentes beneficiarios, con las excepciones para empresas de servicios públicos domiciliarios durante el término de su vigencia. Esto está todo contemplado en el artículo 211 del Estatuto Tributario, artículo 369. Bueno, también te voy a hablar sobre las personas y las entidades de derecho internacional público que tengan la capacidad de agentes y agencias diplomáticas, además del otorgamiento, la autorización y el registro de cualquier escritura pública de compraventa o de hipoteca de una vivienda de interés social. Esto está en el Estatuto Tributario en el artículo 400. El pago por la nación y demás entidades de derecho público del principal, interés, comisión y demás gastos correspondientes a empréstitos y títulos de deuda externa. Esto está en el Estatuto Tributario en el artículo 416. Hola, anteriormente habíamos hablado que existen unos impuestos de carácter nacional y otros de carácter distrital, dentro de los que hablamos acerca del IVA y acerca del ICA, que eran impuestos como tal. En esta ocasión vamos a hablar de la retención en la fuente, que muchos la interpretan como un impuesto. Sin embargo, no es un impuesto, sino que es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos. Es decir, que es una técnica que utiliza la DIAN para poder recaudar de forma anticipada los impuestos al momento que efectuamos compras. Es decir, que cuando yo compro un determinado producto o adquiero la prestación de un servicio de otra persona, debo efectuarle retenciones a título de renta. ¿Cuándo debo efectuar esas retenciones? Cuando debo efectuar pagos por concepto de ingresos laborales, por concepto de dividendos o participaciones, por concepto de honorarios, por concepto de comisiones, de servicios, por concepto de servicios de restaurantes, de arrendamientos, de contratos de consultoría en ingeniería de proyectos, de infraestructura y de edificaciones, en los rendimientos financieros, en la enajenación de activos fijos de personas naturales a notarios y secretarías de tránsito. Ya hablaremos más adelante acerca de la venta o enajenación de activos fijos. Adicionalmente, debemos efectuar retención en la fuente cuando compremos bienes o servicios realizados a través de sistemas de tarjeta de crédito, o mejor dicho, la entidad competente nos haría la retención cuando efectuemos las ventas de algún bien o servicio a través de tarjeta débito y que el pago se haga a través de tarjeta débito o tarjeta crédito. Otros conceptos tributarios como compras y otros conceptos, loterías, rifas, apuestas y similares, por pagos al exterior a tipo de impuesto de renta, por consultoría de servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por personas no residentes o no domiciliados en Colombia, por hidrocarburos y demás productos mineros y exportaciones de oro, y por último, servicios artísticos de extranjeros. Es decir, que por todos estos conceptos, si yo compro, teniendo en cuenta alguno de estos conceptos, debo efectuar o practicar la retención en la fuente, siempre y cuando esté catalogado dentro de los agentes de retención. Los agentes de retención son las empresas que están facultadas para poder efectuar retenciones a título de un impuesto en particular. Para ello decimos que las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las uniones temporales, las comunidades organizadas y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones líquidas y sociedades de hecho están obligadas a efectuar retención a título de renta, es decir, retención en la fuente a título de renta. Seguido de esto podríamos dividir estos agentes de retención según el régimen al que pertenezcan en tres grupos. En el IVA hablábamos de régimen simplificado y régimen común exclusivamente. Sin embargo, cuando hablamos de retenciones, podríamos incluir un tercer grupo denominado régimen común, es idéntico al régimen común al que nos referimos en el IVA. Sin embargo,
la DIAN lo faculta como gran contribuyente y adicionalmente a facultarlo como gran contribuyente, en la gran mayoría de los casos también lo faculta como autorretenedor, es decir, que él mismo se retiene a sí mismo. Veremos unos ejercicios prácticos referentes a este tema un poco más adelante. Por ahora, decimos que el comprador es quien siempre debe retener en una operación o transacción económica. Para ello, he realizado esta tabla que vemos a continuación y decimos que cuando el régimen simplificado actúa como comprador y otro régimen simplificado actúa como vendedor, no se practica ninguna retención. Cuando el régimen simplificado es el comprador y un régimen común es el vendedor, tampoco existe retención. Cuando el gran contribuyente tampoco, y cuando gran contribuyente autorretenedor tampoco existe retención en este caso. Cuando el régimen común efectúa compras al régimen simplificado, deberá realizar retención en la fuente a título de renta. Cuando el régimen común vende al régimen simplificado también existe retención en la fuente. Cuando gran contribuyente no, y cuando gran contribuyente autorretenedor no existe retención en la fuente. Cuando gran contribuyente compra a régimen simplificado, deberá efectuar retención en la fuente. Cuando compra a régimen común, deberá efectuar retención en la fuente a título de renta. Y cuando gran contribuyente compra a gran contribuyente, deberá efectuar también la correspondiente retención en la fuente. Pero cuando gran contribuyente compra a gran contribuyente autorretenedor, no habrá retención en la fuente, sino que este gran contribuyente efectuará por sí mismo las retenciones y hará contabilizaciones internas que veremos en unos ejercicios más adelante. Y por último, este último registro que se sobreentiende y por eso no lo voy a explicar. Seguidamente, para entenderlo mejor, porque un ejercicio vale más que 1000 palabras, un ejemplo vale más que 1000 palabras, decimos que la empresa 1 compra a la empresa 2 mercancías para la venta por valor de 900.000 pesos y adicionalmente nos dice que las dos empresas pertenecen al régimen común. Para realizar el registro contable de este hecho económico, lo primero que debemos hacer será identificar qué regímenes actúan en la transacción. Decimos que las dos empresas pertenecen al régimen común, por ello, régimen común y régimen común sí debe efectuar la retención en la fuente. Entonces, el régimen común que actúa como comprador deberá efectuar la retención en la fuente al régimen común que actúa como vendedor. Para ello, realizamos el registro correspondiente. En este caso lo registramos en la cuenta 1435, mercancías no fabricadas para la empresa, por el valor bruto de la compra, 900.000. Afectamos nuestro inventario. Adicionalmente, realizamos el registro de la retención en la fuente practicada por valor de 31.500, pero ojo, ¿cómo hicimos para establecer el monto a retener en esta compra? Sencillo, todos los años se ha vuelto una práctica muy normal que muchos portales o muchas empresas realizan la recopilación de todas las modificaciones tributarias que hubiere lugar para el año en curso. Y luego de eso se realiza una tabla denominada la tabla de retenciones en la fuente. Aquí la tenemos en pantalla y para poder entenderla lo primero que debemos tener presente será el valor de la VT para el año en curso, es decir 26.841 pesos, que es el valor de la unidad de valor tributario para el año 2013. No vamos a tratar estos dos temas porque hacen referencia a temas un poco especiales y que los trataremos en ejercicios anteriores, pero sí vamos a tratar lo referente a servicios y compras en general, entre otros conceptos que maneja esta tabla de retenciones en la fuente. Para entender el ejercicio que estamos planteando, decimos que las compras en general tienen una retención en la fuente del 3.5 a partir de 27 VT. Es decir, que cuando yo realizo compras, ya sea al régimen común o al régimen simplificado, por un monto superior a 725.000 pesos, que es la multiplicación de 27 por 26.841, debo efectuar una retención en la fuente sobre la base bruta
a una tarifa del 3.5%. Por ello, en el ejercicio multiplicamos 900 por 3.5 y lo llevamos a la cuenta de retenciones en la fuente por compras. Si nos vamos a nuestro PUC, verificamos que la cuenta 2365 tiene como nombre retención en la fuente y especifica en sus subcuentas correspondientes los distintos conceptos a los que debemos efectuarle retención en la fuente. En este caso afectaríamos la cuenta 236540 que tiene como nombre compras y por eso aquí y 40. Registramos la cuenta por pagar porque luego de vencerse el periodo correspondiente debemos desembolsar este dinero, estos valores retenidos y hacer el pago correspondiente en un banco porque este valor lo recauda la DIAN. Hablaremos de esto al momento de liquidar los impuestos y las retenciones en la fuente en unos videotutoriales más adelante. Posteriormente a estos dos registros realizamos la contrapartida. En este caso lo hicimos a banco, podríamos haberla hecho a una cuenta por cobrar, sin embargo, a una cuenta por pagar, sin embargo, pues en este caso lo realizamos a bancos. Por otro lado tenemos el registro realizado por el vendedor, ¿sí? En este caso tenemos el registro del comprador y aquí especificamos el registro del vendedor. Entonces, lo que hicimos es registrar a la inversa la transacción económica que está teniendo lugar. Decimos que la empresa disminuye el inventario por valor de 900.000. Adicionalmente, realizamos el registro de la retención en la fuente que nos hicieron. No lo realizamos como un gasto porque debemos registrarlo como un anticipo de impuestos. Si nos vamos a nuestro PUC, nos damos cuenta que la cuenta 1355 equivale a los anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor. Es decir, que podríamos considerar que esta cuenta es un valor por cobrar al Estado en algún momento determinado, viéndolo desde un punto de vista práctico. En este caso, la cuenta por cobrar sería por valor de, por concepto de retención en la fuente y por eso registramos 135515 anticipo de impuestos a título de renta, es decir que nosotros ya pagamos anticipadamente nuestro impuesto de renta o una parte del impuesto de renta y por eso cuando efectivamente yo vaya a realizar el pago del impuesto voy a poder descontar estos valores del impuesto total a cargo que yo tenga al momento de liquidarlo en el final del periodo. Por último, realizo el registro con la contrapartida correspondiente, en este caso bancos, en donde nos ingresó el dinero y ya tendríamos terminado nuestro ejercicio. En el caso de que prestáramos un servicio de arrendamientos, por ejemplo, haríamos exactamente el mismo registro, sin embargo, deberíamos remitirnos a nuestra tabla de retenciones, verificar servicios y tenemos que arrendamientos de bienes muebles y de bienes raíces tienen un monto de 27 VT, es decir, exactamente igual a las compras y la tarifa de 3.5. Por eso, el registro quedaría exactamente igual a este, teniendo en cuenta una serie de impuestos que podrían también tener parte en este tipo de registros. Sin embargo, con lo relacionado a el impuesto a la retención en la fuente a título de renta, nuestro ejercicio quedaría de esta forma. Ya para terminar decimos entonces y como conclusión que el régimen común deberá contabilizar las retenciones que le efectúen como si fueran un anticipo de impuestos, ya que luego de terminar el periodo fiscal podrá descontar estos valores de la declaración de renta. Y en segundo lugar, cuando un régimen simplificado vende a un régimen común o gran contribuyente y además ese régimen simplificado no declara renta, ese régimen simplificado deberá contabilizar dicha retención como si fuera un gasto. Es decir, que el régimen simplificado cuando no declara renta no puede recuperar esos impuestos y por eso debe contabilizarlos como un gasto. Veremos también unos ejemplos prácticos luego de explicar los conceptos que tienen que ver con la retención en la fuente a título de IVA y a título de ICA que seguirán a continuación. Retención en la fuente. La retención en la fuente se origina de las deducciones practicadas a los empleados por conceptos de salario,
proveedores, por concepto de compras, servicios, comisiones, honorarios y arriendos. En el programa contable se permite generar un movimiento auxiliar de la cuenta 2365, retenciones practicadas, donde se muestra en detalle la causación de cada asiento contable que afecta la retención en la fuente. He aquí un ejemplo del movimiento de cuentas general. En este tenemos que el sistema contable clasifica las bases de cada retención en la fuente producto de la causación contable. Tenemos también que en el débito se nos muestran los pagos realizados a la administración de impuestos por este concepto. Y en el crédito los conceptos de retenciones practicadas y cada concepto. La información se debe consolidar en un anexo que permita validar la información de acuerdo a los datos solicitados en dicho formulario 350. He aquí un ejemplo de cómo van las cifras en la base, en las retenciones, y tenemos también un cálculo de autorrenta. Cálculo de autorrenta. La base para calcular la autorrenta corresponde al valor de los ingresos del periodo, es decir, las ventas, por el porcentaje de acuerdo al objeto social de la compañía. Para nuestro caso, los honorarios, el porcentaje aplica del 0.80% sobre el valor de los ingresos. Así, este es un claro ejemplo de cómo aplicar la autorrenta. Encontraremos ahora cómo se descarga el formulario para diligenciar y presentar el impuesto de retención en la fuente. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar por la dirección www.dian.gov.co. Permite ingresar con el NIT, un usuario, una clave, administrada en el momento del registro único tributario RUT. Nuestro paso siguiente es seleccionar el formulario 350, Declaración de Impuestos de Retención en la Fuente, como aparece en nuestra imagen. Luego de seleccionar, seleccionamos el periodo de diligenciar y presentar. Como lo muestra en nuestra imagen, tomamos el periodo que nos muestra en la tabla. Ingresamos la información según los anexos previamente elaborados. Previo a la presentación, existe un mecanismo digital para la firma por parte del representante legal y revisor fiscal según el caso. Una vez presentada la declaración, se verifica el recibido sin errores, como lo muestra en la imagen. Y por último, el sistema al momento de liquidar permite generar el formulario 490, recibo oficial de pago de impuestos nacionales. Hola, les habla Rafael González, contador público especialista en gerencia y administración tributaria. Continuamos con nuestro análisis de la Ley 1819 del año 2016, la última reforma tributaria. Y en ese sentido, hoy quiero que hablemos sobre la retención en la fuente para algunos pagos a personas naturales. El artículo 18 de la Ley 1819 adicionó al Estatuto Tributario el artículo 388 que determina el sistema de depuración para algunas rentas de trabajo. Específicamente, este sistema de depuración aplica para rentas originadas en una relación laboral, pensiones de jubilación y los pagos por honorarios y demás servicios personales. Miremos en este ejemplo cómo sería la determinación de la depuración de ese sistema de retención en la fuente para una persona natural con unos honorarios mensuales de 10 millones de pesos. Esta persona independiente tendría que hacer aportes obligatorios a pensiones y salud sobre una base de cotización del 40% de su ingreso, lo que le da entonces unos aportes de pensiones de 640.000 pesos y de salud de 500.000 pesos. Restando esto de la base gravable de los 10 millones, tenemos un primer subtotal de 8.860.000 pesos. Luego restamos las rentas exentas. En este caso, el contribuyente solo tiene unos aportes a cuentas de AFC por 800.000 pesos. Y restamos también las deducciones. En este caso, el contribuyente tiene una deducción de 1 millón de pesos por intereses de crédito hipotecario, pagos por medicina prepagada de 509.744 pesos y una deducción por dependientes de 1 millón de pesos, que
que si lo observan corresponde esta última deducción al 10% del ingreso, que es lo máximo que se puede deducir. La suma de las rentas exentas y de las deducciones no puede ser superior al 40% de ese primer subtotal que hallamos, es decir, de 8.860.000 pesos. En este caso, el contribuyente cumple con ese criterio. A este último subtotal, es decir, restado los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas y las deducciones, nos da un valor de 5.550.256 pesos, al cual le aplicaremos la renta exenta del 25%, de que trata el artículo 206 del Estatuto Tributario, y que esta reforma tributaria, además, explícitamente dice que también es aplicable a los honorarios y pagos por servicios personales. Así entonces, este contribuyente queda con una base gravable en pesos de 4.162.692 pesos, cuyo valor lo traducimos en VT, 130.66 VT,